Demà passat tots els treballadors públics de la Generalitat, inclosa la nòmina delegada, rebran el 20% restant. No cal dir que això ens fa content, perquè vol dir que hem succeït en fer efectiu el pagament de la nòmina completa, paga extraordinària inclosa, la nòmina completa dels treballadors públics de la Generalitat, a qui, per cert, vull donar les gràcies. A mi em sembla que moralment això no correspon a dèficit de Catalunya, és dèficit de l'Estat. Pensé que no acababa nunca. Espera, que posaré la corbata porque el conseller creo que la portaba... ¿No te has dado cuenta de un pequeño detalle? Ha hecho la evolución del discurso. Ha hecho, moralmente, considero, moralmente, ya no es legal, moralmente considero que el déficit corresponde a... Es decir, los ciudadanos tienen que saber que esta situación no tiene... la tensión de tesorería que ha vivido la Generalitat durante este mes y los anteriores no tiene nada que ver con los 759 millones de euros. Antes decía una señora, una mentira, por mucho que se repite, eso es verdad. No és veritat, Canya. Eso es verdad absolutamente. Si ho expliques bé, veuràs la relació i veuràs que amb una... No tiene ninguna relación. La principal obligación, acabo, Lluís, la principal obligación que tiene un gobierno es garantizar el capítulo 1. Es decir, los sueldos de los trabajadores públicos. Esa es la principal obligación que tiene. Cuando el señor Mas-Colell dijo el martes, la semana pasada, que no se podían pagar, y después procedió a la retención, ¿os acordáis?, del 100% del IRPF de sueldos no cobrados, no fue ningún error. No es cierto lo que están diciendo, no fue un error. Se aprobó en decreto ley el martes de la semana pasada. Se aprobó en decreto ley, suspendiendo temporalmente los acuerdos, pactos laborales con la función pública de nuestra comunidad. Se hizo a sabiendas de lo que pasaba. Y se hizo en un acto de gravísima irresponsabilidad, porque estas negociaciones que estaban teniendo con diferentes entidades financieras para poder hacer frente a las nóminas se podían haber tenido antes. Y se podía haber conseguido antes. Pero lo que pasa es que hay una estrategia de este gobierno de tensionar la situación para culpabilizar al gobierno de España de la situación financiera. Punto. Y aparte, y ahora digo, y no es contradictorio, el gobierno de España hubiera tenido que tener la capacidad para ayudar a la Generalitat de Cataluña como Estado que es, para hacer frente a sus necesidades financieras, porque la lealtad institucional hace necesario que en situaciones como esta las administraciones colaboren y cooperen. Y el gobierno de España, con el señor Zapatero, no lo ha hecho. Y se fue dejando un problema encima de la mesa que afectaba a las finanzas públicas de la Generalitat y no ayudando, obteniendo financiación a través de deuda del Reino de España para poder hacer una transferencia extraordinaria al gobierno de la Generalitat para poder hacer frente a esto. Y ahí yo acuso al gobierno de España de deslealtad institucional. No que aquí solo acuse al señor Mas y al gobierno de convergencia. No. El gobierno de España tiene una responsabilidad de lo sucedido. Pero que el gobierno de la Generalitat ha incumplido su principal obligación, que es pagar a los trabajadores públicos y a los proveedores, porque ahora aquí no estamos hablando de los proveedores, es que hay muchos proveedores que no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores, no pueden hacer frente a su vez a los pagos a la tesorería de la Seguridad Social. Senyor Colomines. És una actitud irresponsable. Pagar puntualment, sense endeutar-se i sense pagar uns interessos molt elevats, no és compatible amb la resta, Pues, per tant... Perdón, Agustín, por eso te decía que el gobierno de España tendría que, para evitar esos costes extraordinarios de financiación, col·laborar con la Generalitat. Jo aleshores només et dic una cosa. Quan dius tot això i dius això la Generalitat ho fa expressament per donar-li la culpa a Espanya, doncs fes el mateix raonament a l'inversa. El govern espanyol ho fa per acabar demostrant que les autonomies no valen res. No. El gobierno de España... Agustín, el gobierno de España lo ha hecho, te diré porque yo no creo... Mira, no, intentaré darte la explicación. No, intentaré darte la explicación. El gobierno de España tiene que cumplir unos objetivos de déficit, porque los mercados van a evaluar
para evaluar si cumple o no con los objetivos de déficit. I aleshores a qui li transfereix la merda? Agustí, ¿sabes lo que pasa, Agustí? Pero es que cuando el conseller, por eso ponía el acento al principio de que hoy ha dicho que moralmente. El Gobierno de España tiene asignado una dotación presupuestaria en los presupuestos de 2011 correspondiente a estos 759 millones al caso de Cataluña, que es de otros importes en otras comunidades autónomas que también tenían una cláusula como la disposición adicional, que no ha liberado. Pero es que eso lo puede hacer el Gobierno de España. Es decir, es que la legalidad... Después nos puede gustar o no, pero la legalidad lo permite. Y por eso te estoy diciendo yo que el comportamiento es desleal, pero no ilegal, que no es lo mismo. La segunda cuestión, el señor Cañas, que me parece una persona, vamos, íntegra y fenomenal. Mi pregunta es lo siguiente: ¿por qué tanto acusar a Madrid cuando ha habido una gestión del tripartit que ha sido bastante asquerosita y nadie se responsabiliza de esto? 7.800 millones de deuda. La situación que traemos es porque hay 7.800 millones de deuda que dejó el tripartito. Pues, tiene usted razón, nadie lo acusa, nadie le dice nada, ¿eh? Señor Cañas, es lo que estoy diciendo. Sí, no se responsabiliza. ¿Por qué tanto de decir que Madrid roba y qué tal? También puedo decir yo que la Generalitat me ha robado un dinero que me ha dado Madrid y lo ha retenido hasta el día de hoy. Bueno, que tampoco ha estado ingresado, pero ya he visto la nómina. O sea, ¿por qué simplemente decir esto? Tiene usted razón. Veient aquest dispendi de diners que han fet aquesta gent. Perquè us diré una cosa, no han posat en venda ni un sol cotxe oficial, vull dir, amb això no ho toquen, Els seus sous fan això, que és simbòlic. Mira, ens rebaixarem la paga extra al Nadal, la suprimem, cony, si estàs cobrant una paga de 6.000 o de 8.000 euros al mes, home, al Nadal de cobrar 8 i 8 són 16.000 euros, a cobrar només 1.000, jo em penso pels torrons t'arriba, m'entens? O sea, yo insisto, si no hay dinero, que no lo gasten para estas cosas. Esto que dices tú es que el Estado español tiene obligación de apoyar a la Generalitat. Naranjas de la China. Si a mí un amigo mío me pide dinero y digo, macho, si tú te lo has gastado, con perdón la expresión, en putas, ¿por qué tengo que darte dinero a ti? Pues ahora, si tú no tienes dinero para comer, si no tienes dinero para comer, yo te apoyaré. Yo espero que los alemanes no piensen como tú. Porque los alemanes tienen el mismo razonamiento. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando a uno le dejan dinero, lo que tienen que marcar es unas prioridades. Y te digo, estos no son empresarios diferentes. No, perdón. Se ha tirado el dinero en Cataluña. El dinero se ha tirado en Cataluña. El Estado español es la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Es decir, no hay una diferencia entre la Generalitat de Cataluña y la Administración. Sí, pero ¿sabes dónde se desangra el Estado español? En las comunidades autónomas. La deuda española, más de la cuarta parte es de Cataluña, de toda la deuda del territorio nacional. El Gobierno de España lo que tiene que hacer es hacer cumplir los objetivos de déficit al conjunto de administraciones públicas, ¿verdad? Pero hay situaciones en los cuales el coste al final que tendrán que asumir las administraciones es superior por esa falta de lealtad. Y te repito, yo no estoy diciendo que la Generalitat lo ha hecho bien, lo estoy criticando permanentemente. Evidentemente que tenemos una situación que no es responsabilidad de Convergencia. Es de la responsabilidad la gestión que ha hecho durante este año. Pero el origen de los males es la gestión del tripartito. Repito, 7.800 millones de euros. Sí, vale, de acuerdo. Déjame acabar. 4 millones de euros, ¿vale?, de intereses diarios que se pagan en esta comunidad. ¿Y qué hace Convergencia, aparte de pedir créditos a los bancos? Coño, que venda coches oficiales. La Generalitat, como parte del Estado español, tiene que pedir un crédito extraordinario para pagar una nómina. Si lo tiene que hacer, y un crédito para pagar a empresas que trabajan para la administración, yo prefiero que el Gobierno de España le haga un préstamo puntual, que le puede estar costando al Reino de España a 4... Déjame acabar, seguro. Es que no acabas nunca. Es que no acabas nunca. Es que no explica una situación. Tú quieres que el Gobierno de España financie el proyecto de construcción nacional de Cataluña. No, perdona. Y el dinero que se dedica a estas cosas. Quiero que el Gobierno de España... Oye, a mí no me vas a acusar de esas chorradas. Hombre, por lo que estás diciendo tú, que el Gobierno de España tape los agujeros de la Generalitat, ya me dirás. No me vas a acusar tú de defender el proyecto de construcción nacional. Lo que digo es que yo, como ciudadano catalán, no quiero que mi administración esté pagando el 8%, el 8,5% por recibir dinero de entidades financieras. Y prefiero que el Gobierno de España le haga una transferencia y un préstamo puntual al 4%, si lo está colocando al 3% en los mercados internacionales. Pero un moment, sisplau, un moment. Oye, para que paguen una nómina. No, és que... Sisplau, Montull i Millet, on són aquests diners? Perquè diuen que s'ho ha quedat Convergència, que s'ho ha quedat aquell, s'ho ha quedat l'altre. Total, entre uns i altres 22 milions d'euros que han desaparegut així damunt de bloque, i m'agradaria que algú de la taula, sobretot el senyor Cañas, m'expliqués on són aquests calés. Gràcies per escoltar-me. Senyor Toni, moltes gràcies. És a dir, quan parlen de la transició nacional és perquè han arribat a la
pura conclusió que amb aquesta autonomia no es pot fer front a una situació com aquesta, que és en aquests moments d'emergència. I per tant, que has d'arribar a un final i que aquest final el que no ha de provocar és un aldarull. És a dir, tu no pots buscar una solució que et creï més conflictes dels que ja tens. Per tant, en la transició cap al final aquest que et permeti tenir més recursos per aplicar una política per fer front a situacions com l'actual, el que has de buscar és el màxim consens possible perquè en aquest trànsit hi hagi gent que no es despengi. Senyor Colomines, crec que el senyor Cañas no està molt d'acord amb vostè i ara li donaré la paraula, serà després de la trucada de l'Hospitalet. A López Tena. ¿Por qué? Sí, pero a ver, yo, Agustín, coincido contigo en algunas cosas y en otras en absoluto. Y me explico. La transición nacional de Artur Mas, su objetivo no procede de la situación económica actual. O sea, por favor, no nos engañemos. O sea, no estafemos. O sea, los nacionalistas tienen como objetivo la independencia. Ojo, y siempre digo, legítimo. Pero no es que la situación de crisis diga, es que no nos queda más remedio, hay que ir hacia la transición nacional. Y dices, porque es que no nos faltan mecanismos fiscales para... Perdón, aquí teníamos uno que era el impuesto de sucesiones, que iban a pagar 1000 familias y que se anuló. ¿Vale? Porque se decía que en el resto de España no se pagaba. Por ejemplo, en Andalucía y Extremadura pagan impuestos de sucesiones. Y tú lo sabes. Sí, sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que con unos determinados impuestos que dependen de las autonomías, todas han ido hacia lo que técnicamente se llama race to the bottom. Es decir, bajar esos impuestos. Y eso es un problema que tiene no solo España, sino el conjunto de Europa. Si para mí lo primero que tiene que hacer Europa es armonizar la fiscalidad. Pero no porque aquí los nacionalistas digan, no. Porque eso es lo lógico. Para evitar dumpings, para evitar movimientos de capital, de empresas, porque es normal. Porque, claro, yo escuchaba a Mas-Colell decir que ellos tenían que eliminar el último tramo del impuesto de sucesiones que iban a pagar 1000 familias en Cataluña porque se pueden ir los patrimonios a Madrid. Entonces, ¿queremos autonomía fiscal para cuando tenemos los impuestos quitarlos? ¿Para eso queremos autonomía? Es decir, cuando uno tiene mecanismos para crear impuestos, el problema no es que no solo no los cree, sino que además los elimine, que es lo que han hecho muchas comunidades autónomas, en una actitud responsable, no solo de Cataluña, de muchas otras. Porque mientras el maná sigue llegando, o mientras te puedes seguir endeudando, Cataluña nunca ha tenido ningún tipo de superávit, siempre ha permanecido endeudada. Y tú dirás, pero es porque estamos subfinanciados. Y te diré, en parte es cierto, para que veas que no tengo actitudes maximalistas. Yo soy de los que dicen que es necesario que el actual modelo de financiación se reforme en 2013 y se ajuste a modelos equiparables con el modelo de financiación de Alemania, ¿vale? Creo que es necesaria una suficiencia financiera para las comunidades autónomas que ahora mismo, y más en una situación de crisis, se ha evidenciado que no es suficiente. Es decir, no es solo culpa de las comunidades autónomas. Pero tú me disculparás que te voy a dar algunos datos de cosas en las cuales se gasta el dinero de la Generalitat sobre los cuales no tiene competencias ni transferencias del Estado, ¿vale? Y que de algún sitio salen. Pero como tú sabes, Agustí, las transferencias no son finalistas. Lo que el Estado transfiere por salud o en educación no se gasta en salud o en educación. No se tiene por qué. Y te voy a dar datos, ¿eh? Porque en un presupuesto te voy a decir por qué. Perfecto, ¿no? Es decir, lógico, pero de algún sitio tiene que salir aquello por lo cual tú no refieres transferencias. Eso no me lo te voy a dar explicar, datos. Te voy a dar datos. Eso no me lo voy a explicar. Cosas en las cuales el gobierno de la Generalitat se gasta dinero y no tiene competencias por las cuales recibe dinero. Ràpid, que estem a 3 minuts. 380 millones de euros en radiotelevisiones públicas. 125 millones de euros en estructuras políticas de los consejos comarcales. ¿Vale? 120 millones de euros, por ejemplo, en subvencionar a Spanair. Por ejemplo, 30 millones de euros en embajadas comerciales. 198 millones de euros en política lingüística. Te sigo diciendo, todo esto no recibe ni un euro de transferencia del Estado. Y esto sale de la educación, del bienestar, de la salud. Porque aquí lo que no se puede hacer es, en la construcción nacional, destinar recursos que no se tienen. Y cuando uno quiere destinar recursos para competencias que no tiene, tiene que aumentar los impuestos. Y como tú bien sabes, en Convergencia, por ejemplo, el tema de los impuestos no está muy bien recibido. Y acabo, tú sabes como yo que el famoso pacto fiscal que ahora quiere el modelo de la financiación vasco-navarro, es decir, el concierto, Jordi Pujol no lo quiso
porque los impuestos no eran populares. Moltes gràcies, senyor Cañas. Moltes gràcies, senyor Segura. Ja sé que no he deixat parlar gaire al final, però ja veu que els telespectadors estan avui una mica emprenyats. Sí, ja que passin una bona nit, que descansin, la gent que està de vacances, que gaudeixin de les seves vacances, les famílies dels nens i les nenes que estan de vacances escolars d'aquestes festes nadalenques, i tranquil·litat i pau. I anirem caminant, i anirem fent. I ja veurem si no tindrem que demanar un crèdit al Banc de Sabadell per continuar el programa. Fins demà a 6:45. Moltes gràcies.